Sagrado Corazón, sé todo para mí, no busque yo consuelo más que en ti. A las puertas de tu corazón vengo, llamo y espero, Señor. En el mes de junio, queridos amigos, le dedicamos nuestra oración especial al Sagrado Corazón de Jesús, en quien nosotros confiamos plenamente. Estamos ofreciendo por nuestras familias, estamos ofreciendo por nuestros enfermos, estamos ofreciendo también nuestras oraciones por nuestra propia patria. Que el Sagrado Corazón de Jesús, en su gran misericordia, nos ayude a escuchar siempre el palpitar del corazón de nuestro Dios, que nos llama siempre a la conversión. Queridos hermanos, en este 9º día de nuestra meditación, Jesús tanto nos amó que no solo hasta su última gota de sangre derramó por nosotros, obedeciendo la voluntad del Padre que lo envió, sino que también desde la cruz nos dejó a su Santísima Madre, a la Virgen María, a la más bella mujer que jamás existiría, para que sea ella nuestra madre, sea ella nuestra guía. En Pentecostés, ella, confirmando su apostolado, está reunida con los discípulos, esperando la venida del Paráclito, cumpliendo así con lo señalado por su divino Hijo. Así la criatura más perfecta, la Inmaculada, la llena de gracia, se convierte en Madre de la Iglesia y Madre nuestra, participando del misterio de la corredención. Ella ve con dolor y con amor todas las acechanzas, tropiezos y persecuciones que el enemigo prepara frente a nosotros, interponiéndose para nuestra protección como la mujer vestida de sol y señalando el camino del regreso de Cristo. Enamorándome de ti, mi amado Jesús, oh amadísimo, oh piadosísimo Sagrado Corazón de Jesús, dame tu luz, enciende en mí el ardor del amor que sos vos, y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado, y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí. Amén. Desciende con tu poder, enciende en mí el fuego de tu amor, Espíritu Santo, ven, te abro mi corazón, desciende con tu poder, enciende en mí el fuego sagrado de tu amor.
La florecilla del día de hoy, queridos amigos, es rezar el Santo Rosario a la Santísima Virgen María para que ella sea nuestra protectora y nuestra guía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.
Queridos amigos, estamos concluyendo este momento de nuestra oración que le dedicamos todo este mes al Sagrado Corazón de Jesús. Confiamos en ti, Señor. Te agradecemos por este momento y sobre todo siempre ponemos en tus manos, en tu divino corazón, en tu gran misericordia, todas estas peticiones, todas estas preocupaciones que hoy te hemos traído a través de nuestras oraciones. Y que la bendición por intercesión del Sagrado Corazón de Jesús descienda sobre todos nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Sagrado Corazón, sé todo para mí, no busque yo consuelo más que